Vamos a estar hoy hablando de un tema que me parece muy relevante hoy día y es mujer, violencia y poder político. Y paso de una vez a declararme aquí públicamente feminista. Entonces, si hay algo que les incomode, hablen con el pastor Marcos cuando regrese. Esta reflexión surge de una clase que tuve hace ya muchos años en el seminario. Cuando entramos a estudiar teología, no sé si todavía se haga, pero una de las cosas que hacíamos era traducir el libro de Esther del hebreo al español. Después de esa traducción de todo el libro de Esther que hicimos en hebreo, tuvimos una clase muy especial con un profesor en donde salieron varias conclusiones que uno a veces ignora de este libro. A la mayoría de los teólogos nos genera un poquito de ansiedad hablar de Esther porque es uno de los libros bíblicos que más mal se ha entendido en la historia de la iglesia. Entonces, la primera parte de la enseñanza de hoy la dedicaré a orientarles básicamente acerca del libro de Esther. Va a ser como una especie de clase de teología. Y luego pasaré a una segunda parte en donde les expondré lo que Esther nos puede enseñar dentro de la misión de la iglesia. Antes de arrancar, quiero hablar de un suceso que me pasó hace poco, que nos puede dar una idea, nos puede ilustrar un poco acerca de lo que ha venido pasando con el libro de Esther en la iglesia. Resulta que un amigo, tengo un pelo aquí atravesado en la cara resulta que un amigo publicó un post en Instagram y en Facebook donde aparecía la foto de una prima de él. Yo conocía a la prima de él, salía con la prima de él hace ya muchos años, llegamos a comer juntas, a reírnos juntas. El caso es que la foto era a blanco y negro. Ella aparecía con su mejor expresión, pero en una esquina de la foto estaba la famosa banda negra de luto. Y debajo de la foto conmemorativa estaba la información del lugar donde se iba a hacer la velación y el entierro de ella. Entonces yo, muy triste y muy preocupada, le escribí a él preguntándole directamente qué pasó con ella, porque me costaba aceptar que se había muerto. Ella es más joven que yo y era una mujer muy vital. Mi amigo me dijo, pues imagínate que ella tuvo un accidente y se cayó del balcón. Y yo, ¿cómo así que un accidente y se cayó del balcón? O sea, eso para mí no tiene sentido. Y él me dijo, bueno, es que eso es lo que queremos creer. Evidentemente ella se había suicidado, pero querían cubrir todo como un accidente. De la misma manera, los cristianos suelen censurar o hacérselos de la vista gorda con algunos relatos de la Biblia. No queremos que los niños escuchen predicaciones acerca de Cantar de los Cantares o acerca de la violación de Tamar. No queremos que los niños y niñas escuchen el terrible relato de un feminicidio en donde una concubina fue entregada por su marido levita a unos hombres para que la violaran y no contento con eso se dispone a descuartizarla. Esa historia está en Jueces. Entonces pasamos esos relatos así como de largo, nos hacemos los de la vista gorda y los eliminamos. Inclusive a veces he visto cristianos eliminar las partes más feas porque no sabemos qué decir ante esas situaciones. Y bueno, algo similar ha pasado con el libro de Esther. Como niños escuchamos una versión muy suavizada del libro de Esther. Y esto marca nuestra lectura del libro a largo plazo. Entonces, cuando somos adultos y pues no tenemos la capacidad de percibir los horrores en los eventos descritos en este libro, casi que interpretamos el libro de Esther como una versión hebrea del cuento de hadas de la Cenicienta, en la cual una niña hermosa y huérfana es rescatada por un príncipe y ellos vivieron felices y comieron perdices. Pero Esther no es un relato así. Y eso es lo que les voy a mostrar más adelante. Al reconocer qué tan complicado es el libro de Esther, yo tampoco quiero caer en el horror de ignorarlo, porque eso también ha sido común en la iglesia y en la lectura judía. La colección más antigua de libros del Antiguo Testamento que tenemos hoy día se encuentra en los rollos del Mar Muerto
Y estos rollos hacían parte de una comunidad judía que se llama la comunidad del Qumran, que eran un grupo de judíos que vivían a la orilla del Mar Muerto. Estos judíos guardaron centenas de rollos de textos bíblicos y varias copias de libros del Antiguo Testamento, pero hay un libro que falta completamente y adivinen cuál es. Es el libro de Esther. Al parecer, la comunidad de judíos del Qumran consideraban que Esther no debía ser parte del Antiguo Testamento. Y uno puede entender la evasiva de esta comunidad porque el texto no tiene algo que se considera esencial para que un libro sea bíblico. El libro de Esther no menciona a Dios por ningún lado. Léanlo en sus casas, se van a dar cuenta que no aparece el nombre de Dios. El libro de Esther no menciona a Dios por ningún lado. Asimismo, muchos cristianos en la historia de la iglesia han pensado que Esther no debería hacer parte del canon bíblico. La Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, no incluyó a Esther en su canon hasta el siglo VII. Martín Lutero, por su parte, también… Miércale. Las propagandas. Lo está subiendo por quererlo bajar. Ok. ¿En qué habíamos quedado? Se me olvidó. Pues les decía, sí. Martín Lutero también pensaba que Esther no debía ser parte del canon bíblico. Pero esto nos debe sensibilizar hacia algo muy importante, y es que quizás toda esta historia que ha tenido Esther en la historia de la iglesia, yo creo que nos quiere decir algo a nuestras realidades hoy día. Entonces voy a hacer un breve repaso, como les venía diciendo, de Esther para leerlo con franqueza, leerlo sin censura y no como un cuento de hadas lindo que se le cuenta a los niños. En este proceso estaremos enfrentando un desafío interpretativo, y es el desafío de la ausencia de Dios en el libro. Puede ser complicado entender cuáles aspectos de la narración Dios quiere aprobar y cuáles aspectos son acciones realizadas por personas malvadas o imperfectas, las cuales son acciones que nosotros no debemos imitar, así como jamás imitaríamos a Salomón con sus cientos y miles de concubinas, así como no imitaríamos a David en la acción de adulterar y matar al esposo de su amante, ¿no? Así nosotros no debemos imitar descuidadamente cualquier evento que se narre en Esther. Toca discernir con cautela cuáles acciones que se describen en el relato son acciones que de verdad reflejan el deseo de Dios para su pueblo. Solo con ese discernimiento podemos direccionar lo que Esther enseña respecto a cómo la iglesia ejerce influencias en la sociedad como parte de su misión. Entonces, repasemos Esther sin censura. El texto comienza diciendo que en el tercer año del reinado de Asuero, rey de Persia, el monarca ofreció un banquete que duró 180 días. ¿Cuántos días tiene un año? O sea que pasó la mitad de un año en fiesta. Y aquí hay que aclarar algo. En la cultura de Persia, históricamente había un componente que era esencial en estos banquetes, y era el vino. El vino era tan importante que a veces en Esther se hace referencia a estas celebraciones como banquetes de vino, literalmente. Eso quiere decir que el rey pasó 180 días, la mitad de un año tomando. Y después de 6 meses tomando, adivinen qué decide hacer el rey.
otro banquete. Pero este banquete duró 7 días, en el cual se servía el vino real que corría a raudales. O sea que Esther nos está presentando a un rey ebrio, un rey que le gusta beber, un rey borracho. Y bueno, en situaciones cuando hay mucho alcohol, las personas suelen tomar decisiones imprudentes. Así las cosas, al 7.º día del banquete, cuando el rey estaba bien borracho, pero bien borracho, él manda a sus siervos dándoles la siguiente orden: dile a mi esposa, la reina Vasti, que se emperifolle y que venga al banquete ceñida con su corona real, para que todos estos hombres, mis invitados, puedan ver qué tan hermosa es ella. El rey lo que quiere es que su esposa se presente ante todos los borrachos de su reino para que ellos puedan comérsela con los ojos. Los rabinos reconocen la naturaleza lujuriosa del mandato del rey y han sugerido que la frase que dice ceñida con la corona real se debe entender como ceñida solamente con la corona real. Naturalmente, la reina se niega a someterse a la mirada lujuriosa de tantos hombres borrachos. Y como resultado, el rey Asuero se llena de rabia y se empieza a quejar diciendo: entonces, ¿qué haremos con esta mujer rebelde, la cual me ha desobedecido? ¿Quién se cree que es esta, En esta cultura tan machista, los amigos del rey dicen lo siguiente, dicen: rey, esto no se puede tolerar. Las otras mujeres se van a enterar de lo que la reina Vasti ha hecho con usted. Entonces las van a imitar y no nos van a obedecer a nosotros también. Entonces el rey, siguiendo el consejo de sus amigos, se divorcia de su esposa y va en búsqueda de otra reina. En algunas versiones bíblicas, el libro de Esther inicia con un título que dice: Vasti desobedece al rey. Pero yo creo que es evidente que ese título se debe cambiar. Asuero no es ningún príncipe azul. Cuando su esposa no se permite cosificar lujuriosamente ante los hombres borrachos del reino, él y los demás hombres sienten que su autoridad machista ha sido amenazada. Entonces desecha a su reina para reforzar la subyugación de las mujeres. Entonces el rey requiere una nueva esposa y organiza lo que algunos comentaristas llaman concurso de belleza. Un título que personalmente me parece altamente ofensivo porque oculta la realidad de lo que realmente está pidiendo el rey Asuero. Asuero da órdenes de que se decrete en sus provincias que alguien recoja a las vírgenes más bellas para meterlas en el harén real. Y aquí les voy a dar un dato escabroso. Si solamente se hubiera escogido una niña por cada provincia, estamos hablando de aumentar el harén del rey con 127 vírgenes. Y para que quede claro, las mujeres en esa cultura se casaban muy jóvenes, especialmente las mujeres hermosas, habitualmente entre los 13 y los 16 años. Entonces, si estas niñas son hermosas, vírgenes y solteras, tendrían quizá 13, 14 años. Todas son enviadas al harén del rey, y el rey, que adora a las niñas, se empezaría a acostar una a una cada noche y les quitaría la virginidad para luego someterlas a ellas a quedarse en el harén real por el resto de sus vidas para complacer al rey en sus asuntos sexuales.
pero la niña que a él más le guste y que desee sería la favorita del rey y esta sería puesta como reina. Este no es un concurso de belleza. Para que quede claro, esto es lo que hoy en día llamamos tráfico sexual de menores de edad. Esther es una de esas niñas incluidas en el tráfico y había sido adoptada por su tío Mardoqueo porque Esther era huérfana. Y Mardoqueo parece no resistirse a la propuesta real. Qué gran padre adoptivo. Y es Esther a quien Asuero escoge como la niña favorita del harén, de modo que se convierte en reina. Qué suerte. El caso es que pasan 7 años y ahora Esther tiene 20 y tantos. Y se nos presenta otro personaje en el libro de Esther, que es Amán. Amán es un hombre rico a quien Asuero, el rey, decidió ascender nombrándolo su virrey y ordena que todo el pueblo se arrodille ante Amán para rendirle homenaje. Eso era normal en el mundo antiguo para un virrey. Pero Mardoqueo, parece tener algún rol en el gobierno de Persia, se niega a arrodillarse ante Amán. Cuando me explicaron la historia de Esther en la escuela dominical cuando era niña, me habían enseñado que Mardoqueo no se había querido arrodillar ante Amán porque al ser judío solamente se podía arrodillar ante Dios. Pero el texto no dice nada así. Y esto no es históricamente cierto. Los judíos sí se solían arrodillar ante seres humanos. Esther se arrodilla ante el rey en el capítulo 8, por ejemplo. Entonces, cuando Mardoqueo rehúsa arrodillarse ante Amán, no es por razones religiosas. Lo más probable es que Mardoqueo no creía que Amán fuera digno de su respeto. Y veremos más adelante que Amán efectivamente es un monstruo. En este punto no debemos pasar por alto el hecho de que el orgullo o la terquedad de Mardoqueo pusiera en riesgo a todo el pueblo de Israel, porque su actuar hace que Amán se ofenda al punto de castigarlo y de decidir matar a todos los judíos que habitaban en el reino de Persia. Entonces Amán se le acerca al rey y le dice que la actitud de Mardoqueo es típica en todo el pueblo de Israel y que la mejor forma de erradicar esa actitud es cometiendo genocidio. Es más, Amán ofrece un soborno enorme al monarca de 330,000 kilos de plata para poder conseguir su permiso de hacer genocidio. Entonces el rey, borracho de Amán, accede a la petición y le entrega su anillo de sello para que Amán tenga toda la autoridad de llevar a cabo los detalles del genocidio en nombre del rey. Asuero cede su responsabilidad a un malvado afanoso de poder como consecuencia de su negligencia e indiferencia al bienestar de sus sujetos y de su pueblo. Entonces Amán emite el decreto en nombre del rey diciendo que en un día particular, durante las siguientes semanas, se deben matar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres y niños. Y después de publicar este edicto, inmediatamente Amán y el rey se sientan juntos para hacer brindis a su decisión. ¡Salud! ¡Genocidio! Los líderes del país se emborrachan mientras que Persia está en caos. En reacción a estas noticias, Mardoqueo le dice a Esther que interceda ante el negligente y borracho rey Asuero. Pero no es sencillo hablar con él. Esther manifiesta que si cualquier persona se presenta, incluso la reina, ante el rey, la acción por defecto es decapitar a la persona. Esther de verdad teme a esta posibilidad que muestra qué tan iracundo y abusivo es su esposo. Es más,
Ella no simplemente puede mencionar el asunto durante el desayuno, como cualquier conversación marital matutina, en donde la mujer le da un cafecito al esposo y le dice: mi amor, buenos días. ¿Será que podemos hablar de un temita un poquito importante? Es que vas a matar a mi pueblo. Esther no podía hacer eso. Adicionalmente hay un agravante. Esther manifiesta que Asuero no había pedido verla durante 30 días. Entonces, además de ser negligente como rey, Asuero es negligente como esposo. Posiblemente está tan entretenido con sus centenares de concubinas la mayoría de las noches que a duras penas consideraría a su esposa. Entonces aquí en el libro se nos presenta una esposa que tiene miedo de presentarse ante su esposo negligente, abusivo e infiel. Sin embargo, Esther se deja convencer por Mardoqueo y corre el riesgo de visitar al rey y sobrevive al encuentro. Esther invita al rey y a su amigo Amán a un banquete de vino. Nosotros como lectores sabemos que la meta de este banquete es interceder por el pueblo para detener el plan de Amán. Pero en vez de ser directa y transparente con su esposo, Esther es un poquito engañosa. Ella finge ser amiga de Amán y además, cuando el rey ha estado tomando y le pregunta: ¿qué quieres? Cualquier cosa que quieras te la daré. Ella no contesta con honestidad, sino que lo invita a otro banquete de vino. Tal vez ella sabía que tendría una respuesta favorable después de haber tragado varias copas. Dicen que el camino hacia el corazón del hombre es el estómago. Comentario que a propósito me parece machista. ¿Acaso a las mujeres no nos gusta comer rico? Es como si a fuerzas nosotras tuviéramos que cocinar bien solo para llamar la atención de un hombre. En fin, pero el caso es que en esta historia, en el caso de Asuero, el dicho sería: el camino hacia el corazón del rey es el hígado. Entonces podemos empezar a empatizar con el comportamiento manipulador de Esther. La manipulación se vuelve una herramienta común en matrimonios abusivos o de desconfianza. Cuando hay desigualdad de poder y la mujer no sabe si le hará más caso a ella o a sus compañeros de farra, entonces las mujeres deciden manipular. En un segundo banquete, el rey, después de varios tragos, vuelve a hacer la misma pregunta: ¿qué quieres, Esther? Cualquier cosa que quieras te la daré. Y es aquí cuando Esther abandona la farsa y dice: mi petición es que te compadezcas de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para el exterminio y muerte. Y el tonto de Asuero dice: ¿cómo así? ¿Cómo así que se va a aniquilar una población en mi reino? ¿Quién ha permitido semejante barbaridad? Y Esther dice: sí, todo es responsabilidad de Amán. La verdad es que el rey mismo había tomado esa decisión, pero estaba o demasiado borracho para recordar lo que había dicho, o estaba demasiado indiferente al punto de no recordar que había aprobado la aniquilación de Israel. Pero Esther de pronto, con justa razón podríamos decir, decide esquivar el tema de la culpabilidad del rey en esta decisión y simplemente deja que la culpa recaiga sobre Amán. Y es aquí cuando el rey está tan enfurecido, tan furioso, que por primera vez en todo el libro se dice que dejó de tomar y que salió al jardín para calmarse. Y ahora le toca a Amán postrarse ante los pies de una judía, rogándole que ella le perdone la vida a él. Se inclina en el diván donde ella está recostada y le implora que ella le ayude.
Y en ese momento Asuero vuelve del jardín y ve a Amán inclinándose sobre el diván de Esther, y él salta a la conclusión precipitada e incorrecta de creer que Amán quería violar a su reina. Así que manda a encarcelar y a ejecutar a Amán. Y aunque Esther sabe que Amán no la quería violar, sino que estaba implorando por su vida, ella deja que el rey se guíe por su impresión errónea. Esther permite que los celos y la rabia de su esposo lo lleven a matar a su amigo. De repente, su nuevo mejor amigo, ¿no? Por un crimen que él todavía no había cometido, justificando que Amán quería cometer un crimen terrible. Pero eso era algo que todavía se podía parar porque el genocidio todavía no había sucedido. Así que en medio de este momento, el rey ordena que le cubran la cabeza a Amán con un saco, lo sacan a rastras por la puerta y lo ahorcan. Luego Esther retoma el tema del genocidio de los judíos que todavía estaba agendado en el calendario imperial. Ella le pide a Asuero que ponga fin al plan de Amán. Sin embargo, el rey dice que no se puede prescindir la orden que dio permiso para matar a los judíos, por lo que emite otra orden. Una orden que permite que los judíos se defiendan. Y más allá de poder defenderse de los hombres que los atacan, les da el permiso a los judíos para matar a las esposas y a los hijos de sus atacantes. En vez de ser una mera autorización de autodefensa, el rey da permiso para una venganza desenfrenada. En vez de velar por la paz de los ciudadanos, el rey decide manejar un conflicto étnico entre judíos y persas para darle a los dos lados el permiso de matarse unos a los otros como quieran, incluyendo sus hijos y esposas, por un día entero, al mejor estilo de la película La Purga. ¡Qué liderazgo! Obviamente había sido peor no tener permiso para defenderse, pero no finjamos. Este es uno de los peores ejemplos en el arte de gobernar que podemos encontrar en la Biblia. Imagínense que lo mismo hubiera pasado en Colombia. Alguien convence al presidente de firmar una orden para que cometa genocidio contra un grupo grande de inmigrantes. Digamos, porque estamos en 2024, que este grupo son los venezolanos. Imaginemos que el presidente autoriza la orden de que los colombianos puedan matar a los venezolanos. Se emborracha, se olvida de que había dado esa orden y luego, cuando alguien le menciona el tema, dice: ¡ja! Yo ni siquiera tenía idea de esto. Y se le ocurre arreglar el problema diciendo: ¿qué tal si dejamos que los venezolanos maten a cualquier colombiano que los ataque? Y que además de defenderse maten a sus mujeres y a sus niños y que roben casas. ¿Les parece que este sería un manejo adecuado del poder del Estado? Evidentemente no. En fin, los judíos aceptan el permiso para defenderse y mataron a montones de sus enemigos en el día estipulado. Y cuando el rey le pregunta a Esther si ella quiere algo más, Esther le pide otro día de matanza. El resultado del deseo de Esther fue el asesinato de 75,000 personas. Entonces llegamos a la conclusión del libro. Este finaliza diciendo que el rey Asuero impuso tributo por todo el imperio. Pero esta traducción es imprecisa. La palabra hebrea, traducida aquí como tributo, en realidad quiere decir trabajo forzado. Es la misma palabra que se utiliza para hablar de la esclavitud de los israelitas en Egipto. Así que la conclusión del libro no es tan bonita como suena.
porque celebra la esclavitud de otros grupos étnicos. Además, Ester consigue que Mardoqueo sea ascendido en el gobierno de Asuero. El texto dice que Mardoqueo fue amado por sus compatriotas. En términos resumidos, cuando dos judíos alcanzaron el poder político en Persia, los demás judíos salieron favorecidos y muchos paganos fueron esclavizados. El libro de Ester narra cómo los judíos sobrevivieron a una tentativa de genocidio. Y evidentemente es bueno que Israel no haya sido eliminado. Pero esto no quiere decir que la manera en que los judíos lograron sobrevivir fuera óptima o buena. Y puesto que el nombre de Dios nunca se menciona en este libro, y nunca se dice explícitamente cuáles acciones Dios aprobó y cuáles cosas se habían podido mejorar, no podemos suponer que cada faceta del libro es un ejemplo positivo para nuestras vidas. Cuando uno se enfrenta con narraciones complicadas como Ester, las cuales mezclan salvación y pecado, lo mejor que podemos hacer es leer este texto a la luz del canon bíblico. A esto nosotros los teólogos lo llamamos lectura canónica. Entonces, los textos más claros de la Biblia nos pueden ayudar a interpretar los textos menos claros. Entonces, vamos a examinar lo que Ester nos puede enseñar acerca de la influencia que la iglesia puede hacer en la sociedad, pero lo complementaremos con los aportes del Nuevo Testamento en una lectura canónica. En Ester hay 3 temas que son importantes: mujeres, violencia y poder político. Empecemos con las mujeres. El trato a las mujeres surge particularmente al examinar el comportamiento de Asuero. Este señor cosifica a las mujeres y comete explotación sexual de centenas de niñas. Es un cónyuge negligente que ni siquiera ve a su esposa durante semanas mientras está distraído con otras amantes. Es un hombre tan dado a la violencia que Ester teme que si ella se atreva a acercarse a él y a buscarlo, él podría matarla. El mundo de Persia era un mundo de abuso y de explotación de mujeres, aún de las más poderosas del reino como Vasti. La razón de este comportamiento pecaminoso se debe interpretar como una condenación al abuso de la mujer, de la subyugación de la mujer, de la negligencia de los hombres para jamás ser así entre nosotros. Cuando pasamos a considerar a Ester misma, vemos unos rasgos loables. Pero no tenemos que fingir que todo es de color rosa. A su favor, Ester procura utilizar la influencia que tiene de manera valiente, aún exponiendo su propia vida. Pero ella también es a veces manipuladora, no es honesta y transparente, y deja que el rey ejecute a Amán por algo que él no hizo, justificando la acción como un pequeño servicio a favor de un bien superior. El Nuevo Testamento muestra ejemplos superiores del manejo de la influencia frente al tema del sexo y género. Pablo habla de la importancia de la fidelidad matrimonial, de cómo el hombre debe amar a la esposa, no de manera que genere temor en ella, sino de manera que emule el sacrificio de Cristo por su novia, la iglesia. Pablo nos enseña que el hombre debe cuidar a la mujer como si fuera su propia carne, en vez de hacerla temer a su ira o a pasar días efectivamente desapercibida por estar distraídos en el trago, con amigos y con otras mujeres. En una sociedad marcada por la violencia doméstica y sexual, es esencial que la iglesia, a la hora de reflexionar sobre su misión, tome en serio
la responsabilidad de velar por el bienestar de la mujer. Se estima que el 40% de las mujeres en Colombia han experimentado la violencia física o sexual a manos de sus parejas, más que en la mayoría de países de América Latina. Cuando se toma en cuenta el abuso emocional o psicológico, ojo, las cifras suben al 60 o 70%. Yo, por ejemplo, fui víctima de abuso narcisista. La iglesia tiene que volverse un defensor de las mujeres. No podemos hacernos los de la vista gorda a las evidencias de abuso doméstico que observamos. Tampoco podemos ignorar ni tapar acusaciones de mala conducta sexual, aun si se hacen en contra de personas honradas en nuestra propia comunidad. He visto iglesias con líderes abusivos que los siguen dejando abusar porque son líderes de iglesia. Esto ha pasado durante décadas en las iglesias evangélicas y católicas, pero este patrón de abuso se debe detener y destruir. Hace poco escuché unas estadísticas frente a las situaciones matrimoniales que ponen a los hombres en una decisión un poco avergonzante. Dice que en América Latina las mujeres solteras o las que nunca se han casado son más felices que las mujeres casadas y por ende viven más tiempo porque tienden a padecer menos enfermedades tanto físicas como psicológicas. Eso quiere decir que tienen las mujeres casadas el doble de preocupaciones que las mujeres solteras. Por otro lado, el mismo estudio arroja que los hombres casados son más felices y saludables que los hombres solteros. Las mujeres casadas terminan trabajando en promedio 7 horas diarias más que las mujeres solteras. Mientras que los hombres, cuando se casan, tienden a ganar 2,9 horas libres al día. Y aquí es cuando en los matrimonios empiezan los conflictos, porque entonces el hombre dice, tengo 3 horitas libres. Amor, voy a jugar fútbol con mis amigos. Y se va a jugar fútbol mientras la mujer se queda en la casa ayudándole al niño con la cartulina, con la tarea. Y cuando llega el hombre de jugar fútbol sucio y sudado, tira el bolso por aquí, los zapatos por allá, se va al baño a bañarse, deja la ropa sucia tirada en el baño, se baña y llega todo fresco a la cocina. ¿Y qué hay para comer? Por muy gallo que sea el gallo, la gallina es la de los huevos. Consideremos el tema de la violencia, arrojado en particular por las maquinaciones de Amán. Amán procura acabar con sus rivales por medio del uso desenfrenado de la violencia. Cuando él es ofendido por el comportamiento poco respetuoso de Mardoqueo, se llena de rabia y hace uso de sus recursos económicos y de su influencia política para legislar la violencia contra sus enemigos. La acción de Amán es malvada, indudablemente, pero la solución de Esther es responder a la violencia con más violencia, en vez de buscar soluciones no violentas. Esther da permiso a los israelitas no solo a defenderse de sus atacantes, sino también de asesinar a las esposas y a los hijos de los atacantes. Y no es necesario entrar en debates sobre la guerra justa o sobre lo que esto significa para entender que lo que aquí se está proponiendo es la matanza a inocentes. Espero que esta frase les quede en la mente a la hora de reflexionar en el conflicto entre palestinos e israelitas que tenemos en la actualidad. Esther ha trazado la lógica de la violencia hasta el punto de pedirle al rey un segundo día para duplicar la matanza de sus enemigos.
El Nuevo Testamento nos llama a imaginar posibilidades superiores, maneras más sabias de ejercer nuestra influencia en contra de la violencia. El Nuevo Testamento nos enseña a amar a nuestros enemigos, a ofrecer la otra mejilla a la persona que nos hace violencia, a no dejarnos vencer por el mal, sino vencer al mal con el bien, sin descontar que a veces hay usos legítimos de la violencia. Jesús comunica que el primer instinto del cristiano, de la imaginación cristiana en situaciones de violencia, debe ser buscar soluciones alternativas. En un país como Colombia, que ha vivido tantas décadas de violencias y violaciones que han dado luz a nuevas formas de venganzas y matanzas, que generaron nuevos odios y crímenes de guerra, en una Colombia donde parece que cada persona ha sido víctima y que a la vez muy pocos son inocentes. En una Colombia así, la Iglesia tiene que liderar la apertura de nuevos caminos, de ejercer su creciente poder político y electoral para obligar a los políticos no a disolver las Fuerzas Armadas, pero por lo menos a buscar alternativas a la violencia. Ahora vamos a hablar del poder político. En Amán y en Asuero, nosotros presenciamos varios de los vicios comunes de la agenda política. Amán nos muestra la cara de alguien obsesionado con la consolidación de poder y estatus, un hombre dispuesto a sobornar, mentir y maquinar para avanzar personalmente en la sociedad. Por otro lado, Asuero nos manifiesta el desperdicio del poder. Es un gobernante que despilfarra los fondos de su nación en celebraciones ostentosas y se encuentra demasiado distraído con tragos y amantes al punto que ni siquiera su propio país gobierna, sino que entrega su autoridad de manera descuidada a otros. La interacción entre Amán y Asuero llama a la mente el famoso dicho del filósofo político irlandés Edmund Burke, quien dijo: todo lo que se requiere para el triunfo del mal es que hombres buenos no hagan nada. En contraste, Esther hace uso de su influencia de manera positiva para defender a los israelitas. Y el libro termina diciendo que Mardoqueo velaba por el bienestar de la nación judía. Esto es un avance significativo en contraste con el abuso y la negligencia de Amán y Asuero. Pero también me atrevo a decir que el ejercicio de poder para ejercer un no favoritismo a favor de nuestro grupo tampoco refleja la totalidad de la voluntad de Dios. Uno de los mensajes que Jesús más procuraba comunicar a sus discípulos era la necesidad de volverse el primero en el reino de Dios a través de volverse el último. Básicamente, lo que Jesús quería decirnos era que debemos ser siervos de los demás. Jesús sabía lo que era tener cerca a alguien que procuraba quitarle la vida. Y aún en la noche, cuando él fue traicionado por Judas, Jesús se quita sus propias prendas para lavarle los pies. Y Jesús dice que es esa acción la que debemos imitar. Asimismo, los primeros cristianos, siendo judíos y viviendo la opresión romana, decidieron predicar las buenas nuevas, no solamente a sus paisanos, sino también a sus ofensores. Personas como Pedro y Pablo velaban por el bienestar de la iglesia, pero no a expensas de otras naciones. Hoy en Colombia, los evangélicos están acumulando poder político. Hay senadores cristianos. Los políticos se acercan a nuestras iglesias para pedir apoyo. Y no es malo que la iglesia evangélica tenga una voz significante en la dirección del país. Podemos agradecerle a Dios por esto. Pero no debemos imaginar
que el hecho de que un político sea cristiano implica que maneja bien su influencia. El hecho de que un país haya ganado poder no significa que agrade a Dios lo que este país hace. Y aquí voy a decir algo que espero que no me afecte aquí en la iglesia. Porque hoy en día tristemente me encuentro con evangélicos que temen escribir acerca de la poca incidencia en la protección de la mujer o de la comunidad LGBTI, que han sido comunidades históricamente violentadas porque creemos que hace parte de la agenda de la izquierda. No hacemos nada porque los inmigrantes puedan tener condiciones de vida dignas, porque eso también es izquierdoso, guácala. No levantamos la voz en contra del asesinato sistemático a palestinos porque tenemos miedo de perder el control de las suposiciones falsas de lo que creemos que es la nación de Israel. El ejemplo que nosotros los evangélicos estamos dando a la sociedad puede verse como un relato premonitorio ante una iglesia que quiere tener influencia nacional a costa de todo. Pero la influencia no puede volverse el fin, ni una meta que perseguimos a expensas de la anulación de la dignidad humana. El fin no justifica los medios. Esther nunca menciona el nombre de Dios. Pero yo no creo que Dios esté ausente en el libro. La narrativa no nos dice explícitamente cuál es la perspectiva de Dios frente a los eventos del libro. De la misma manera, hoy en Colombia, Dios no está ausente. A pesar de los horrores que este país ha cometido y ha vivido, y que en muchas partes se sigue viviendo, Dios está presente. Sin embargo, no tenemos un texto inspirado que nos diga en cuáles acciones de Colombia Dios está presente o cuáles políticas Dios respalda. En ese sentido, el mero hecho de que una organización se declare cristiana, el mero hecho de que un político sea cristiano, no significa que Dios respalde todo lo que esta organización o persona hace. Tenemos que leer la narrativa actual de Colombia a la luz de la totalidad del canon bíblico para discernir dónde está actuando Dios. Y tenemos que abrir nuevos caminos para ejercer nuestra influencia, ya sea en la casa, en la iglesia, en el Congreso, en el trabajo, en donde sea, de manera que honremos a Dios. Si como iglesia queremos ejercer un poder político, debemos desprendernos de la ambición corrupta por el poder, rechazando el favoritismo político y velando por las necesidades de los más marginados, no importa si son o no cristianos. Y ojo, hablando del asunto marital y de los derechos de la mujer, el hecho de que un esposo diga que es cristiano no necesariamente significa que va a dignificar a su mujer. A veces encuentro más opresión femenina en hogares cristianos que en hogares seculares. Pero volviendo al asunto político, si queremos ser sal y luz en Colombia, hay que resistir al poder de la corrupción, hay que honrar a la mujer y su lucha sin recurrir a la violencia. Si predicamos el Evangelio de Jesús, quien declara que el reino de Dios se había acercado en su tiempo, entonces nuestro manejo de nuestra influencia aquí, en esta nueva tierra de Persia, manifestará que nuestro Rey está en los cielos y que todo lo que hacemos, ya sea en el Capitolio Nacional o aquí o en nuestra casa, debe reflejar el señorío de Jesús. Así nosotros podremos decir con franqueza:
las mismas palabras que dijo nuestro Señor en Lucas 17. He aquí, el reino de Dios está entre ustedes. Amén. Vamos a orar.